Bendito eres. Amados, este día tenemos un tema muy espiritual, muy saludable, y se llama la salud espiritual. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio inmenso que tú nos concedes, Señor, el estar delante de tu presencia y delante de tus hijos, mis amados hermanos, lavados con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Aquí estamos, Señor, sentados a tus pies para recibir el alimento espiritual, la salud espiritual, la vida que necesitamos, Señor, para poder vivir, Señor, poniéndote a ti por sobre encima de todas las cosas, Señor. Padre, gracias. Recibimos tu palabra y damos gracias al Espíritu Santo, quien abre nuestro entendimiento para poder captar tu palabra, para obedecerla en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La salud espiritual. Amados, muchos cuidamos la salud física y mental. Todos lo hacemos. Cuidamos nuestra salud física y mental. Mas, sin embargo, descuidamos la salud espiritual, que es la principal. Sí, hermanos. La salud espiritual en nosotros, amados hermanos, es la más importante para nuestra vida como hijos de Dios. Porque nuestro Padre es espíritu. Nuestra vida es espíritu. La vida espiritual, amados hermanos, comienza con la oración y el estudio de la Biblia, que es la santa y bendita palabra del Señor. Allí encontramos la salud espiritual. La salud material la encontramos, medicina, nos vamos al médico. Pero tenemos que recordar algo, hermanos, que primeramente se enferma nuestro espíritu, después se enferma nuestra alma. En la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, hermano, se enferma nuestro espíritu y después se enferma nuestro cuerpo. Entonces tenemos que poner mucha atención a nosotros, a lo que la palabra del Señor nos enseña. Si tenemos buena salud espiritual, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, va a vivir perfectamente bien, hermano, sano. Veamos en Proverbios capítulo 4, del 20 al 24. Aquí está la palabra de Dios y esta es la que nos sana nuestro espíritu. Y al sanar nuestro espíritu, nos está sanando nuestro cuerpo y nuestra mente. Si no lo puede encontrar, escúchelo. Si puede anotar, o alguien que anote en la familia, y después ustedes en su casa lo estudian, sería de mayor provecho. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 24. Y dice la bendita palabra del Señor así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Mire, la palabra no puede apartarse de nuestros ojos, porque siempre tenemos que estar estudiándola. Y guardamos en medio de tu corazón, ahí en nuestro corazón tenemos que guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Quién dice esto? El médico divino, el papá de todos los médicos, el creador del universo. Él dice eso. Y si Él dice eso, pues tenemos que hacer caso. Nuestra medicina principal es la palabra de Dios. Por eso dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta es medicina general. Sí, hermanos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Por sobre toda cosa guardada, que guardemos, que cuidemos, tenemos que cuidar nuestro corazón, porque del corazón sale nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque en el corazón guardamos tanta cosa buena y mala. En el corazón guardamos envidias, celos, contiendas, corajes, rabietas, tanta majadería, tanto veneno en nuestro corazón. Entonces, al cuidarlo, entonces, no almacenamos esas cosas malas, sino que almacenamos la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sane nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente y nuestro espíritu. Y vamos a vivir una vida mejor, hermanos. Vamos a poder vivir la vida que Dios nos trajo. En la persona de Jesucristo nos trajo una nueva clase de vida. La vida de Dios, no la vida terrenal. La vida terrenal, hermano, está tan mala, está tan perversa, tan perdida, está enfermiza y enferma de muerte. El pecado ha enfermado a la humanidad. Pero aquí este día el Señor, por su misericordia, nos trae a escuchar su santa y bendita palabra, para que esa palabra sane nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. Porque todo ser humano es trino como Dios. Alma, cuerpo y espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, cuidamos nuestro corazón cuando lo llenamos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestro principal alimento y nuestra medicina. Ya lo leímos, ¿verdad? Por lo tanto, nos mantendremos saludables en todo. En todo. Vamos a tener una mente lúcida, que no nos olvidamos nada, pensamos bien. Porque cuando tenemos una mente enferma, cuando la palabra de Dios no está en nuestro corazón, tampoco va a estar en nuestra mente. Entonces, ¿cómo pensamos? Pensamos negativamente. Todo lo vemos mal, todo lo vemos feo, cuando en realidad todo Dios lo hizo perfecto. Nosotros somos los que no sabemos apreciar la perfección maravillosa que nuestro Dios ha creado para nosotros, hermanos. Pero cuando nos alimentamos de la palabra, cuando nuestro corazón está limpio, nuestra mente está perfectamente, entonces podemos distinguir las maravillas de Dios y podemos apreciar y podemos ver un pajarito desde cuando sale de la mañanita cantando, buscando qué comer y sigue alabando a Dios. Asimismo nosotros, hermanos, para mantener una vida saludable, tenemos que tiene que ser una oración constante. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, Él vino a la tierra y Él dijo: orad sin cesar, orad en todo tiempo, orad para que no entréis en tentación. Y si Él lo dijo, es porque es verdad, hermanos. Y nosotros hemos descuidado la oración. Todos nosotros, los hijos de Dios, debemos tener como prioridad también la oración, hermanos. Porque si no oramos, no nos comunicamos con Dios. ¿Qué es orar? Orar es comunicarnos con Dios, es conversar con Él. Ya no es como en la iglesia tradicional donde la mayoría de nosotros nacimos, que nos enseñaban a hacer vanas repeticiones. Pero el Señor aquí Él prohíbe, dice: no hagáis vanas repeticiones, como los hipócritas, dice, sino habla con Dios. Y nosotros tenemos que hablar con Él. Hermanos, todos los días tenemos esa invitación y esa necesidad urgente de hacerlo, porque sin Él nada podemos hacer. Tenemos que hablar con Él cada día, en la mañana, para que Él dirija nuestras vidas, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Veamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5.
del 21 al 23. Mira este consejo que nos da el Señor. Todo esto es para mantener nuestra salud espiritual. No se olviden el tema, la salud espiritual. Todo esto lo hacemos para conseguir la salud espiritual. Y esta salud espiritual no se consigue tomando pastillas. No. Las pastillas no sirven para esto. Puede acabarse una droguería entera que se muere intoxicado y no se sana espiritualmente. Dice, examinarlo todo. Examinar lo que oímos, lo que vemos. Tenemos que examinar. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios ahora. Antes no examinábamos nada. Vivíamos por vivir como nosotros queríamos. Pero ahora que tenemos una nueva clase de vida, ahora que nuestra vida ya no es nuestra sino del Señor, porque la compró a precio de sangre preciosa, entonces tenemos que someternos a Él. Entonces, repito, examinadlo todo. Retener lo bueno. Retén lo bueno. ¿Cómo aprendes si es bueno o malo? Aquí está la instrucción. Si usted es instruido en la palabra de Dios, usted va a aprender a conocer rápido lo que es bueno y lo que es malo. Sí, hermanos. Absteneos de toda especie de mal. Sepárate del pecado. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Mire de qué se compone nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos esperando ansiosamente, la venida de nuestro Señor Jesucristo a levantar su iglesia. Pero Él no viene a buscar una iglesia corrupta, no viene a buscar una iglesia cualquiera, enfermiza. No, Él viene a buscar una iglesia limpia, santa y sin arruga, pura, sin mancha. ¿Y cómo nos limpiamos? Con la palabra de Dios. Todo hace la palabra de Dios, hermanos. Y el Espíritu Santo que nos dirige, nos instruye a usar la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Seguimos. Entonces, tenemos que acordarnos esto, hermano. Examinarlo todo y retener lo bueno. Tenemos que examinarlo todo, comenzando con nuestra manera de vivir. Ahí está la cosita. Porque somos hábiles en examinarlo todo, pero lo de otra persona. ¿Y la nuestra qué? Nosotros tenemos que mirarnos primero. Yo tengo que mirarme cómo estoy yo delante de Dios primeramente para poder pararme aquí y hablar con ustedes. Si no, que me quedaría mudo. Porque la verdad me atragantaría. Porque con la verdad no se juega. Sí, hermanos. Tenemos que examinarnos nosotros cómo estamos viviendo delante del Señor cada día. Y nos damos cuenta que todos necesitamos más de Dios. Todos. Mientras vivamos en este cuerpo de carne, hermanos, necesitamos con urgencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Que Él sea el guía de nuestra vida. Tenemos que buscar a Cristo con todas las fuerzas para llegar a conocerlo, para poder obedecerlo. Porque si no lo conocemos, difícilmente le vamos a obedecer. ¿Cómo usted va a obedecer a alguien a quien no conoce? Va a decir, ¿tú quién eres? Pero cuando lo conocemos, que Él es nuestro Señor y Salvador, que Él dio hasta la última gota de su sangre preciosa por nuestros pecados,
entonces nosotros sabemos apreciar su sacrificio y nos identificamos con Él para obedecerle, para seguir su camino. Sí, mis amados, gloria al Señor. Entonces tenemos que examinarnos a la luz de la palabra, porque la palabra es la luz perfecta. Este es el espejo. Cada que usted estudie la Biblia, pídale al Espíritu Santo que le haga ver, que se revele esta palabra a su vida. Y ahí usted va a ver cómo está usted. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más que una radiografía interna. Es más, porque la radiografía no le llega a los tuétanos. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que hasta allá va. La radiografía no nos examina los pensamientos. La palabra de Dios dice que nos examina y lee nuestros pensamientos. Qué maravillosa, hermanos. Por esa razón es que la palabra tiene poder para sanar cualquier enfermedad, porque penetra inmediatamente a la médula de los huesos y ahí sana la enfermedad, toda enfermedad, cualquiera que sea, hermanos. Entonces, la mejor medicina para tener la salud espiritual es la palabra de Dios. Le recomiendo, por favor, aquí usted puede comer toda la palabra que quiera, que no le va a engordar físicamente, porque esta no engorda, está llena, pero de vida, de vida. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Porque tenemos que comprobar, hermanos, lo que es agradable a Dios y no. ¿O no? Sí. Porque todo no es agradable a Dios. Tampoco todo es agradable a nosotros. Usted va a un sitio donde usted antes solía ir, pero ahora con esta nueva vida que tiene, ya dice, ya no quiero ir para allá. Entonces, sabemos distinguir lo malo de lo bueno. Desde los niñitos, el más pequeñito sabe lo que es malo y lo que es bueno. ¿Por qué? Porque tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Es un ser vivo y por lo tanto ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Un niño cuando miente, ¿qué hace? Se avergüenza, porque no está diciendo la verdad. Sabe que está pecando. Porque Dios nos dio la conciencia. Y la conciencia es la voz del Espíritu que nos acusa. Cuando hacemos algo malo, ¿verdad que nos acusa? Dice, oh, hiciste algo malo. Entonces ahí nos está avisando el Espíritu Santo de la enfermedad espiritual que está entrando en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros dijéramos, fuera, en el nombre de Jesucristo, este pensamiento no viene de Dios, esto no es de Dios, porque no está escrito en la Biblia, por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, al abismo. No es suyo. En Efesios 5, 10 al 11, vamos a ver un poquito más para ahondar este tema. Efesios capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque tenemos que comprobar lo que glorifica a Dios, lo que agrada a Dios. Sí, amados. Y dice así, Efesios 5, del 10 al 11, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Todo lo que es agradable al Señor glorifica a Dios.
Sí, glorifica a Dios. Y todo lo que es desagradable al Señor, glorifica al diablo, a nuestro enemigo. Entonces, ¿a quién tenemos que agradar? A Dios, por supuesto. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, no podemos ser cómplices del pecado, porque el pecado nos enferma. Pero no importa, tengo la palabra para sanarme. No, esas excusas no cuentan. Eso es jugar con el pecado. Todo pecado trae consecuencias. Así Dios nos perdone, pero las consecuencias las pagamos nosotros. Entonces, para no tener consecuencias que pagar, es mejor decirle no. No a las malas amistades, no a las malas costumbres, no a los vicios. En la escuela van a decir, mira, fúmate este cigarrillo, que no te va a hacer nada, no te va a pasar nada. No, eso no es bíblico, eso no me conviene, eso no es de Dios. Por lo tanto, tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Todas esas cositas, hermanos, hacen limpieza en nuestra vida para tener una salud espiritual perfecta. Gloria al Señor. No podemos ser esclavos otra vez al ser cómplices del pecado. No podemos ser esclavos otra vez, no. A propósito de examinarnos, vamos a una cita aquí. Segunda de Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Que tenemos que usar la palabra de Dios, porque ella nos dice, nos instruye y nos enseña a examinarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Sí, amados, el proceso de santificación es hasta que nos muramos. Desde que venimos a Cristo hasta que lleguemos a su presencia. Eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Y dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si estás en Cristo todavía o te desviaste, te fuiste por otro camino, te fuiste al mundo. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí nos enseña, hermanos, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y saber si Cristo está en nosotros todavía. Si vivimos conforme a la palabra, conforme a su voluntad, de seguro que mora en nosotros Cristo y también mora el Espíritu Santo. Pero si nos hemos enfriado, si nos hemos puesto a jugar a la iglesia y a coquetear con el mundo, hermanos, nos hemos deslizado. Nos hemos salido del camino de Cristo y estamos metidos de cabeza en el mundo sin darnos cuenta. Por esta razón es necesario examinarnos todos los días. Cuando vayamos a dormir, hermanos, examinémonos, porque no sabemos si esa noche nos acostamos vivos y a lo mejor al otro día estamos más fríos que el invierno, muertos, porque la vida no la tenemos comprada, hermanos, y la muerte no respeta edad. Puede ser un niño, puede ser un joven
puede ser un anciano, pero la muerte tiene que llegar. ¿Y para qué es la Biblia? Para prepararnos para vivir correctamente, para morir en manos del Señor. O sea, ya ni es morir, sino dormir. Porque aquí la Biblia dice que el que está en Cristo duerme. Porque cerramos nuestros ojos y el Señor está allí para llevarnos con los ángeles al cielo. A vivir por la eternidad, hermanos. Entonces vale la pena, mis amados. Vale la pena sacrificarnos un poquito. Pero ese sacrificio es bien compensado con tantas bendiciones. No es un sacrificio que usted se va a lastimar, que usted se va a flagelar su cuerpo, que va a caminar de rodillas por piedras. No, hermanos, no. Cristo hizo el supremo sacrificio. Él murió en la cruz del Calvario. Él fue molido por nuestros pecados. Nuestro sacrificio es obedecer. Y obedecer no cuesta nada, hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos ayuda a obedecer. Él nos ayuda. Así que, hermanos, vamos a meterle mano al Evangelio, a la palabra, a ser fortalecidos con el poder de Dios y de su fuerza. Y entonces vamos a caminar en obediencia. Gloria al Señor. Veamos en Proverbios 28 del 4 al 5. Proverbios 28 del 4 al 5. Aquí tenemos que ver que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar guiados en obediencia a la palabra del Señor. Porque si no estamos guiados por la palabra del Señor, vamos a ser confundidos y enredados con los pecadores. Proverbios capítulo 28 del 4 al 5 dice: los que dejan la ley alaban a los impíos. ¿Qué quiere decir esto? Los que dejan la palabra de Dios, los que ya no la obedecen, los que ya se apartan de la palabra de Dios, comienzan a alabar a los impíos, a los apartados, a los que antes obedecían la palabra y ya ahora no, y se junta con eso y dice: no, yo también voy a la iglesia. Sí, vas a la iglesia, pero no estás en Cristo. El hecho de que usted vaya a la iglesia no le garantiza de que esté en Cristo. Amados, nos garantiza de que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo es cuando obedecemos la palabra, hacemos la voluntad de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de que somos hijos de Dios. Sí, hermanos. Más los que guardan, más los que la guardan, la que obedece la palabra, contenderán con ellos. O sea que ahí dicen: tú estás mal. No dejaste a Cristo. Tienes que volver a sus caminos. Dejaste la palabra. Acércate a ella. Busca la palabra. Hermanos, el cristiano que no se alimenta de la palabra, desgraciadamente, no es cristiano. ¿Por qué? Porque no está comiendo la comida que debe de comer. ¿Sí, hermanos? Tenemos que comer nuestra comida. Los hombres malos no entienden el juicio. ¿Cuáles son los hombres malos? Los que dejan a Dios. Los que no entienden a Dios, los que no quieren entender a Dios. Ellos no entienden el juicio, no entienden el castigo que les viene por desobedientes. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Nosotros estamos tratando de buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, mis amados.
aferrarnos a Él con todo. ¿Para qué? Para poder entender esta palabra bendita. Para poder entender todas las cosas. ¿Cuáles son las cosas? Los desastres que están pasando y van a pasar próximamente. Todo lo que estamos viendo en el mundo, hermanos, son juicios de Dios. Todo. Este país comenzó el juicio de Dios con el 9/11. Sí, hermanos. Porque esa caída de las Torres Gemelas, muchos de ustedes saben que está en la Biblia. Entonces, son juicios de Dios. ¿Por qué esta nación ha pasado juicio? Y está pasando juicio. Porque han dejado a Dios. Sacaron a Dios de las escuelas. Sacaron a Dios de la Casa Blanca, donde se reúne el presidente. Donde forman las leyes de la Corte de Justicia. Ya no hay Biblia. En los hogares ya no se lee la Biblia. Y si se saca a Dios de la vida del ser humano, ¿quién entra? Hay otro. Se llama diablo y Satanás. Ese está controlando todo. Sí, hermanos. Entonces, vemos lo que está pasando en el mundo entero. Porque son señales que el Señor dice, y antes de mi venida vendrán todas estas señales. Guerras, rumores de guerras, terremotos, en todos los lugares. En diferentes lugares, dice. Y se está viendo, hermanos. Los terremotos están a menudo ahora. Al orden del día. El homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo. Sí, hermanos. Porque déjenme decirle que hay gente que está cazando con animales. Estamos peor que Sodoma y Gomorra, hermanos. Por lo tanto, todas esas son señales de que nosotros tenemos que afianzarnos en el Señor y cuidar mucho más nuestra salud espiritual. Sí, hermanos. Gloria al Señor. Por eso tenemos que retener nuestra salvación, que es lo bueno, lo mejor que tenemos nosotros en nuestra salvación. Veamos en Hebreos capítulo 3, del 12 al 14. Hebreos 3, del 12 al 14. Gloria al Señor. Mire lo que dice aquí. La palabra del Señor. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14. Y dice así. ¿Lo tienen? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El corazón malo aparta de Dios. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña y endurece nuestro corazón, hermanos, porque somos hechos participantes de Cristo. Miren, repito, porque somos hechos participantes de Cristo con tal, aquí está una condición, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Oh, tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra creencia, en nuestra fidelidad, en nuestra obediencia a la palabra de Dios para poder mantenernos en Cristo. Si no, nos deslizamos. Sí, hermanos. Gloria al Señor. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal
para tener buena salud espiritual. Veamos en Mateo 5 del 13 al 16. Mateo 5 del 13 al 16. Vamos a ver lo que el Señor en persona nos vino a decir acá. Sí, hermanos, son palabras textuales del Señor Jesucristo, del Creador de los cielos y de la tierra. Mateo 5 del 13 al 16. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la iglesia dejare a Cristo, si viviere mundanamente, ha perdido el sabor de cristiano, ha perdido el sabor de Cristo. ¿Con qué puede ser salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Hermanos, da pena cuando vemos nosotros en la calle a un indigente, a un borracho, a un drogadicto, y si le preguntamos algo, dice: yo era cristiano. Qué triste. ¿Qué le pasó? Dejó la verdad. Se cansó de servir, de vivir bajo la protección de Dios, para después vivir en esclavitud del diablo. Sí, hermanos, perdió su sabor. Si perdemos el sabor de Cristo, hermanos, ya no servimos para nada. Para nada. Y dice: vosotros sois la luz del mundo. Ahora nos compara con la luz. No dice que somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, buen testimonio, buena manera de vivir, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Sí, amados, aunque vivamos en un tiempo malo respecto a la moral, nosotros los hijos de Dios debemos continuar siendo la luz del mundo, porque el mundo está en tinieblas. Y si nosotros somos la luz del mundo, tenemos la sagrada obligación de alumbrar ese mundo perdido. ¿Y cómo alumbramos si no tenemos la luz de la palabra dentro de nosotros? Porque la palabra es la luz. La palabra es la luz, hermanos. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la mayoría de los cristianos se conforman con que la palabra de Dios siga siendo lámpara a sus pies. Nada más. Se conforman. No, la palabra de Dios es lámpara y con la lámpara camino todo el día. Pero no dan un paso más allá de fe. Y que es, y debido a su experiencia con Dios, a su fidelidad, a su obediencia a la palabra de Dios, esa palabra ya se transforma, no solamente no se quedó como lámpara a sus pies, sino que se transforma en una lumbrera a su camino, a su vida total. ¿Qué deseamos? ¿Que la palabra se quede solamente como lámpara a mis pies? ¿O que la palabra sea una lumbrera? La lumbrera, estamos hablando una lumbrera más que el sol, porque la lumbrera de la palabra, que es Cristo, el Verbo, fue el que hizo todo el universo. Él creó el sol, la luna. Entonces,
La lumbrera de Dios que habla es mucho más potente que el sol, que la luz del sol. Así es la palabra de Dios, hermanos. Por eso es que nos da salud, nos da vida. El Señor dijo en Juan 6:63, mi palabras son espíritu y son vida. Hermano, eso es la vida. La vida de Dios está escondida en la palabra. La salud de Dios está escondida en la palabra. Hermanos, tenemos un tesoro escondido en las Escrituras. Depende de nosotros encontrarlos, descubrirlos. Ya está aquí escrita. No vamos a crear nada. No, ya está creado. Vamos a investigar. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que allí encontraréis la vida eterna. Y es verdad, aquí encontramos la vida eterna, en la palabra, porque aquí aprendemos a vivir como Dios quiere, para poder adquirir esa vida eterna, para poder llegar al cielo. Hermanos, viviendo mediocremente, hablando cristianamente, hermano, no se puede llegar al cielo. Hay requisitos fundamentales de obediencia, de fidelidad. Sí, hermanos, son compromisos que tenemos que hacer con Cristo, con la palabra. Muchos dicen, no, yo voy a una iglesia y ahí estoy bien, ya soy salvo. No, hermanos, tenemos que trabajar por la salvación. Ahora, si estamos aquí bien con el Señor, pidiendo perdón, hemos estado todos, estamos limpios espiritualmente, nos morimos, ¡pum!, nos vamos al cielo. Pero ¿qué tal si salimos de aquí y comenzamos a hacer cositas que no agradan a Dios y nos sorprende la muerte? Ahí cambia la cosa. ¿Quién está en nuestro corazón? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Dios o el diablo? Sí, son dos amos. Sí, hermanos. Así como hay cielo e infierno, hay salud y enfermedad, hay victoria y derrota, y todo es lo opuesto. Sí, hermanos. Por eso nosotros somos inteligentes para elegir lo bueno. Retener lo bueno, desecha lo malo. Un mal pensamiento que me está robando la paz, deséchelo. ¿Qué voy a hacer ahora aquí en este país? No se preocupe, busque a Dios. Y si usted busca a Dios primeramente, de todo corazón, olvídese que ese Dios a quien usted va a servir o lo sirve ya, Él se encargará de suplir todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. No a las riquezas terrenales, sino a las celestiales, que son inagotables. Sí, hermanos. Gloria al Señor. Bendito eres, Padre. Gloria al Señor. Veamos en Tercera de Juan versículo 2. Tercera de Juan versículo 2. Ya acerca de Apocalipsis. El antepenúltimo libro de la Biblia. Tercera de Juan, capítulo 2. Gloria al Señor, bendito eres, Padre. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí el Señor quiere que nosotros seamos prosperados en todo, pero aquí pone algo más.
y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, nuestra salud y nuestra prosperidad espiritual y financiera está condicionada así como prospere nuestra alma, así como nuestro intelecto, porque nuestra alma se compone de la capacidad de razonar, de nuestro intelecto, de nuestro sistema pensante, de nuestra voluntad. Ahí está todo, en el alma. Entonces, tiene que prosperar nuestra alma. ¿En qué? En el conocimiento de la palabra. Si nuestra alma está bien instruida con esta bendita palabra, va seguramente a prosperar, va a aprender, va a archivar en su alma y en su corazón la palabra de Dios para obedecerla, para vivir por ella. Entonces estamos adquiriendo la salud espiritual, la salud física y la salud mental, porque en el alma está la mente. Entonces se sana nuestra mente. ¿Vieron? Para la mente, los psiquiatras dicen no hay solución, solo calmantes, drogas y más drogas. Pero aquí en la Biblia dice la palabra de Dios que hay remedio. ¿Y cuál es el remedio? La palabra. Alimentémonos con la palabra, hermanos, para que nuestra alma, toda nuestra voluntad y todo nuestro razonamiento esté en obediencia y dependencia de la palabra bendita, y ahí recibimos toda la clase de prosperidad. Sí, hermanos. A veces nos preocupamos nosotros solamente por la prosperidad financiera. No, hermanos. Por eso es la que menos debemos preocuparnos. Porque eso es lo que se preocupa el mundo que no tiene a Cristo. Pero los hijos de Dios no debemos preocuparnos por eso. Porque es el trabajo de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Quién lo añade? Nuestro Padre. Dios. Él se preocupa. Y Él no es un Padre limitado como nosotros. Decimos, no, pero si le doy esto a mi hijo me quedo sin. No. Mejor no le doy nada porque no me quedo sin nada yo. No, Señor, no. Él es el dueño de todo. Así que Él va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, qué lindo es conocer al Señor. Qué lindo es, hermanos, vivir para el Señor. Qué lindo es vivir confiado en el Señor. Pero vivir confiado en el Señor no es vivir confiado en nosotros. No. Claro que tenemos que prepararnos, que tenemos que buscar un trabajo, tenemos que ahorrar, sí, perfecto. Pero poniendo primeramente al Señor. Al Señor. Sí, amados. Gloria al Señor. Tenemos que aprender a amar a Dios. Porque Dios ama al que le ama a Él. La religión antigua dice, no, Dios ama a todo el mundo. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Veamos en Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. Por eso es necesario aprender a amar la palabra para poder obedecerla, para poder estar en comunión todos los días y en todo tiempo con nuestro Padre Celestial. Proverbios 8:17. Gloria al Señor. Mire lo que dice aquí el Señor. ¿Lo tienen? Dice, yo amo
a los que me aman. Bien clarito el Señor. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Temprano, ¿cuándo es temprano? ¿Son jóvenes? Temprano también. ¿Qué es lo que en la hora temprana cuando nosotros nos despertamos? Ya del sueño, cuando estamos listos a estar levantando de la cama. Allí está. ¿Qué tenemos que buscar primero? ¿El equipo de trabajo? No. ¿La ropa para vestirme? No. Primero busquemos al Señor. Despertémonos y ya, Padre, gracias. Gracias por este día que me has regalado. Gracias por tu amor, Padre, te amo. Y si no, todavía no le ama, puede decir, Padre, enséñame a amarte. Quiero amarte. Y el Señor va a decir, lee la palabra, que a la medida que vayas leyendo y obedeciendo la palabra, ahí vas llenándote de mi amor y me vas a aprender a amar. Porque la Biblia dice, el que no me ama, no ama la palabra. ¿Así? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a amar. Ese es el primer paso para una salud espiritual perfecta, es el amor a Dios. Aprendiendo a amar a Dios, estamos del otro lado, hermanos. Tenemos asegurada la victoria. Gloria al Señor. Veamos en Josué 1:8. Josué 1:8. Veamos aquí cómo el Señor, desde el Antiguo Testamento, ya Él le había prometido a su pueblo la bendición. Josué 1:8. Gloria al Señor. Josué 1:8, ¿lo tienen? Y dice, nunca se apartará de tu boca. Miren la orden específica de Dios. Nunca. No que de vez en cuando, no, nunca. Se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, en este libro, está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué lindo, hermano. Y este no es una oferta comercial. No. Dios no hace propaganda. Dios es la verdad. Y la verdad está escrita aquí. Y lo que está aquí se cumple. Cuando nosotros amamos la palabra, siempre vamos a estar hablando la palabra. Más que sea un verso. O si no, estamos meditándola, pensando, preguntando al Espíritu Santo, enséñame, ¿qué quiere decir eso? Estamos meditando, todo el tiempo estamos en comunicación con Dios. Esa es una parte de la oración íntima con el Señor. Estar conectados con su palabra. Cuando estamos conectados con su palabra, estamos conectados con Cristo. Porque Él es el verbo. Es la palabra. Entonces, eso nos da la seguridad. Como 2 y 2 son 4, de que todo lo que emprendamos aquí en esta tierra va a ser prosperada. ¿Por qué? Debido a nuestra obediencia a la palabra. Y Dios cumple. Dios cumple, mis amados. Gloria al Señor. Por eso, la obediencia y el amor a la palabra tiene que ir ahí, hermano. Van juntas. La obediencia y el amor a la palabra tienen que ir así, de la mano. Veamos en Juan 14:15. San Juan 14:15.
Sí, hermanos, y esto es para todas las edades, hermanos. Desde los niños hasta los más avanzados de edad, hermanos. En el mundo entero trabaja esta palabra. San Juan 14 y 15. Son palabras textuales del Señor. Y en poquitas palabras, ¿cuántas cosas nos dice? Mire, el Señor habla poco. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No, pero no es que la guarde en el closet, no es que la guarde debajo del colchón, la Biblia. No. Obedece. Guardar aquí es sinónimo de obediencia. Si me amas, obedece mi palabra. Ya. Ahí me demuestras que me amas. Veamos en Juan 14, 21 para entender un poquito más. Del 21 al 24, vamos a leerlo, ya que estamos aquí. En ese mismo capítulo de San Juan 14, desde el 21 al 24. Por eso, hermanos, es que tenemos que amar la palabra. Si no amamos a la palabra, no amamos a Dios. Y dice así, lo tienen, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos, ¿dónde? En corazón. Ahí hay que tenerlo, el corazón. ¿Cuál es el primer verso que leímos? Guarda. ¿En dónde la palabra? En el corazón. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, voy a hacer muchos prodigios, muchos milagros, muchas bendiciones. Voy a estar con él, caminando con él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mira esta pregunta. Y no al mundo, porque el mundo no ama a Dios. Los discípulos sí. Nosotros como discípulos estamos supuestos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Porque ese es el primer mandamiento. Entonces, vemos aquí. Y no al mundo. Al mundo no tiene nada que ver ya con el mundo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, obedecerá. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya, hermanos. La bendición más grande cuando amamos la palabra es que el Padre, el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Y si mora la Trinidad en nosotros, ¿quién nos puede atacar? ¿Qué nos puede faltar? Nada. Porque el Señor se encarga de todo. Él es el Padre maravilloso y bueno. Pero el 24, que no me gusta leerlo porque me da mucha pena, pero tengo que compartirlos. El que no me ama, mire lo que dice el Señor. El que no me ama no guarda mis palabras. No obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es todo lo contrario, mis hermanos. Si no amamos la palabra, si no tomamos en cuenta a la palabra, si la desechamos, entonces ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo está aquí. Estamos más vacíos que... Sí, hermanos. Entonces, ¿qué vemos? La importancia de la palabra en nuestras vidas, hermanos. La palabra es que nos llena de salud, de vida. Sí, hermanos. Gloria al Señor.
Cuando obedecemos su palabra, cuidamos nuestra salud espiritual. Cuidamos también la salud de nuestra alma y la salud de nuestro cuerpo físico, reconociendo que somos templo del Espíritu Santo. Esta es otra cosita que nunca debemos olvidarnos de lo que somos. Somos el templo y morada del Espíritu Santo. Veamos en 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 3. Gloria al Señor. Y aquí está esta enseñanza maravillosa que el Señor nos recuerda. ¿Lo tiene? 1 Corintios 3, del 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno destruyere el templo de Dios, su cuerpo, su vida, ¿cómo lo destruye? Con drogas, con alcohol, con el pecado. Está destruyendo su cuerpo. ¿Qué le pasa a este? Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo es santo. Antes no era santo, antes de nosotros venir a Cristo. No. Pero ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, si nosotros estamos fieles a Cristo, obedeciendo su palabra, tenemos esa seguridad que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, guiando nuestras vidas, hermano. Él es el que nos dice, no hagas esto. Él es es la alarma que tenemos nosotros. Y cuando hacemos alguna cosa mala, Él ahí también está, redarguyéndonos de pecado, avisándonos, hiciste mal, arrepiéntete, pide perdón. Sí, hermanos, porque si nos descuidamos, vamos a pecar. Pero no nos quedemos caídos. Levantémonos rápido. Perdón, Señor, y ayúdame a no ofenderte. Ayúdanos a no pecar más contra ti. El matrimonio se ofende muy rápido cuando discutimos. Todo matrimonio tiene problemas, pero tenemos soluciones. Y la solución tiene que ser inmediata. No esperar ni la noche. No. Al momento. Nos ofendemos, pues ahí perdóname. Perdóname, Señor, y perdóname a quien ofendí. Y lo mejor es orar juntos, hermanos. Orar juntos. Pedir perdón. El esposo a la esposa, la esposa al esposo. Pedir perdón, o entre hermanos. Y orar los unos por los otros. Sí, hermanos, esa es lo mejor para mantener una salud espiritual perfecta. Limpiarnos cada día de todo, de toda malicia. Hermanos, porque vivimos en un mundo adverso. Tantos problemas hay en la vida. Tantos problemas hay en los hogares. Pero hay soluciones. Y la solución está aquí. Todas las perfectas soluciones están en la Biblia. Aquí hay consejería matrimonial. Aquí enseña cómo criar a los hijos. Aquí enseña cómo ser un trabajador. Aquí enseñas cómo ser un hijo de Dios. Aquí enseña cómo cuidarnos de las tentaciones. Aquí enseña a cómo vivir correctamente para llegar al cielo. Que eso es lo que nos debe de alentarnos, hermanos. Estamos preparándonos en el camino al cielo.
Por eso ustedes escuchan mucho de la palabra y que mucho énfasis en que se habla de pecado. Claro que tenemos que hablar de pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces tenemos que conocer todo lo que nos separa de Dios para desecharlo. Así que, mis amados, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias por este día maravilloso que tú nos has regalado, Señor. Porque sabemos que es un día más que tú nos has dado, Señor, para que estemos viviendo en tu presencia, para que estemos buscándote a ti cada día más y más, Señor, para tener la salud espiritual que tú tienes reservada para nosotros, Señor. Padre, gracias, porque tú quieres que tengamos salud, Señor, que así como prospera nuestra alma. Así que, Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es nuestro maravilloso alimento. Tu palabra es nuestra medicina, Señor, para todo dolor, para toda enfermedad. Tu palabra nos sana. Padre, gracias por esa palabra maravillosa que nos sana, Padre. Gracias por mis hermanos, porque ahora mismo todos mis hermanos recibimos, y yo, Señor, recibimos tu sanidad divina, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Toda enfermedad, Señor, es quitada por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ella. Ayúdanos, Señor, a ser dependientes de tu palabra, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Que nunca caminemos solos, sino que caminemos contigo, Señor, a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Padre, gracias. Gracias por esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, Señor. Tu palabra nos ha exhortado, nos ha edificado y nos ha consolado, Señor. Padre, guíanos por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, por este pueblo santo. Lo bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, y guíanos todos nuestros pasos, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Yo bendigo este pueblo, Señor. Bendigo sus familias, sus hijos. Y donde quiera que se encuentren, Señor, tu palabra les alcanza y los protege y los guía, Señor. Padre, gracias, Señor, por todos nuestros familiares. Donde quiera que se encuentren, tu palabra los alcanza. Gracias, Padre, por todo. Ahora, mi Señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, y tú vas en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y dice, saludos, el pueblo de Dios dice, salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor. Oh.